Ella me robó el chiste, porque uno de los chistes. Me dice ella, Tix, ¿otra vez? Wilda, cambia el primer PowerPoint, eso está hecho. Y yo le dije, pero es verdad que tú no me conoces. Y arriba de todo, hablar de ti sin mencionar la torre. Qué rápido y alta me puso la vara. Pero vamos a ver cómo nos salió. Es que yo... No, espérame, perdóname. Es que la quiero ver grande en la 2 para ponerlo, tú sabes que... De que estoy en negación, mijo. De los lentes, bueno. Entonces, déjame ver. No, bueno. No, está bien. Que yo la quería ver grande en la 2, aquí se ve chiquita. Pero lo hacemos así. Entonces, nada, actualización diagnóstica de los tics motores, solamente vamos a hablar de tics motores. Hay un audio porque hay algo que quiero que escuchemos. Y como dice Marcia, no tengo conflicto de interés. La presentación vamos a iniciar con viñetas o no mini casos clínicos para entonces luego hablar de lo que son los tics motores. Es un tic. Entonces, no todo es síndrome de la Tourette cuando hablemos de tics motores. Bájale un ching el audio. Pero es posible que no tomemos como referencia a la hora de hablar de tics al Gilles de la Tourette, ¿no? Entonces, el primer caso clínico que vamos a hablar es de un paciente masculino de 52 años de edad con antecedentes en su adolescencia de depresión y migraña. El paciente había presentado crisis convulsivas de inicio focales, clásicas, incluso con el electropositivo, y le inicié, es un paciente mío, le inicié la lamotrigina. A los 3 meses de haber estado utilizando la lamotrigina, me llama la esposa que el paciente, a pesar de estar de vacaciones, le aumentaron las crisis y me manda este video que vemos. Entonces, él tiene unos tics motores, solamente motores, nada vocal, y sobre todo son troncales como vemos, y tiene la clasificación de tics. Cuando investigamos, le puse las diapositivas ahí, tenemos tics simplemente por el uso de la lamotrigina. ¿Okay? La lamotrigina, además de otros fármacos antiepilépticos, puede predisponer a la aparición de tics motores. El próximo caso clínico es una femenina de 29 años de edad. A los 22 años ella empezó con tics motores, como estamos viendo en los videos. Se exacerbaba en condiciones de estrés, ansiedad, frío, fatiga, y ella refería que tenía una tensión interior al intentar reprimir dichos movimientos. Eso es característico, la sensación de que tiene que soltarlo, la tensión interior. Entonces, ella aparecía a veces en ráfagas, como vemos en los videos, y ocasionalmente también le podía causar dolor cervical por el tic cervical que tenía. Ella negaba en todo momento tic vocal y tenía antecedentes de que tenía un síndrome de malabsorción, a propósito que la doctora está por ahí. Y el diagnóstico fue un tic motor persistente por la duración. Ella se corrigió, se controló totalmente con terapia conductual porque le hicieron una regresión y su padre trató de abusar de ella cuando ella era infantil. Entonces, después que ella hizo esa regresión y lo superó, incluso sin medicación, fue controlada. Esto es otro paciente de 26 años de edad, el cual en el 2020 se quedó sin trabajo en plena pandemia, con un bebé recién nacido, trancado en su casa 24/7. Refería que aparecieron estos movimientos anormales y que se sentía muy ansioso y que los desvelos con el recién nacido empeoraban la situación. El próximo paciente es un paciente de nuestro amigo Andrés Deik, de 27 años de edad, con antecedentes de Parkinson juvenil y estaba siendo tratado con levodopa durante 6 años. Él fue a la consulta porque de repente su temblor y su parkinsonismo empeoraron. Él le quitó la cara, está bien, tenía espasmos faciales, movimientos de cabeza, gestos y hacía gestos obscenos. Entonces, aquí vemos que la relación con los TIC y la levodopa es una relación de amor y odio, porque hay pacientes que mejoran con el uso de levodopa, pero el uso de levodopa también puede producir tics. Entonces, le invito a leer estos varios estudios que hablan sobre todo del reto de tratar tics inducidos o con mejoría con la levodopa, y están bastante interesantes. Entonces, ya vamos a entrar en materia.
Los tics motores se definen como breves, intermitentes, repetitivos, rítmicos y predecibles y son estereotipados y sin ningún propósito, que pueden ser autocontrolados, pero por poco tiempo, menos de 30 segundos, por la sensación de urgencia de que lo tenemos que soltar y la tensión emocional. Los tics se caracterizan por contracturas musculares breves, involuntarias, repetitivos, que pueden ser vocales o no, o motores, vamos a hablar hoy más de los motores, arrítmicos e irregulares, y puede presentar una gran fatiga en el paciente, sobre todo cuando se presentan más de 300 tics en 5 minutos. Los tics son más comunes en los hombres, a una razón de 3 a 4 hombres por una mujer, y suelen comenzar en la adolescencia. Por eso me reí, porque mi amiga Polanco sabe más de ti que nosotros, pero pueden desaparecer la mayoría en la adolescencia. Los tics motores suelen preceder a los vocales y los tics pueden parecerse a otros tipos de movimientos hipercinéticos, como son las mioclonías y la distonía. La urgencia es una característica primordial de los trastornos de movimiento tipo TIC. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Quiero que escuchemos, y perdonen que esté en inglés, pero quiero que escuchemos a esta paciente. What I feel before I tic. Often before I tic. Not 100% of the time, but often I feel this buildup of pressure and sort of tension, and just a feeling that I really can't describe that comes before I tic. Hey, and ticking releases that urge, and that's called the premonitory. Entonces ella describe perfectamente cómo, o trata de describir cómo ella siente la urgencia premotora, premonitoriana, que también se conoce como manía fantasma por la ansiedad de la anticipación que ocurre antes del tic motor y que se debe liberar esa urgencia. Algunos pacientes pueden suprimir por un tiempo, mientras que otros tratan de suprimirlos, y entonces lo que hace es que se intensifica la urgencia y el sentimiento desagradable y tienen que liberarlo por la sensación tan incómoda. Los tics motores se pueden clasificar de muchas formas. La más común es simple y complejos, también agudos, transitorios o crónicos o persistentes. Los tics motores simples son movimientos focales que van a involucrar un grupo de músculos como el parpadeo del ojo, la protrusión de la lengua, las muecas faciales, el encogimiento de los hombros y también al girar la cabeza, como la paciente que tenemos ahí. Ahí está. Lo del ojo de la señora lo saca de una película. Los tics motores complejos son coordinados o secuenciales y tienen un patrón de movimiento que se pueden asemejar a tareas o gestos que son normales, pero muchas veces también no pueden tener un propósito. Algunos ejemplos de tics son los tics de saltar, lanzar, golpear la cabeza y temblar. Esa niña es la que canta la canción, ay Dios, perdona. Yo, por si acaso, tú sabes, por si acaso, pero es cantante, es actriz y es, ¿cómo se llama? Cantautora. Y ella tiene un Gilles de la Tourette y ella lo dice. Y parte de su canción era para liberar esa sensación fantasma que ella tenía y ¿qué tú crees? Ahora está sacando ventaja. ¿Vieron los tics? Ella tiene muchos tics, el video es un poquito largo, así que vamos a seguir avanzando, porque le dije a Marcia que me diera 5 minutos y me lo negó. Pero estos son de las películas, para que veamos, en la película Toc Toc, para que veamos los tics motores complejos con gestos océnicos. Es como sacar el dedo, que se llama también coprocolpraxia, e imitar gestos de otro. Entonces fíjense en el señor, ahí está, y fíjense en el segundo video, ahí está. Los tics motores complejos también pueden estar sin propósitos, pueden ser contorsiones faciales o corporales y pueden aparecer con un propósito, pero realmente no sirven para nada. Como en el caso del paciente, que él hace más tics y muecas, como digo yo, y es dique para hablar mejor y liberar la tensión y el dolor que él tenía en la articulación maxilocigomática. Entonces, realmente no. Entonces, los tics complejos también pueden ser exóticos, tener cualidad distónica de movimientos como músculo-giro, apertura mantenida de la boca, posturas corporales como la tortícolis. También pueden tener un carácter tónico con una tensión muscular prolongada de los músculos abdominales, inmovilidad, mirada fija, y también pueden presentarse en el bloqueo de los tics.
Aquí quiero que sigan viendo el video para que vean algunos ejemplos, porque el señor tiene tics generalizados y tiene varias características de tics distónicos y tónicos. No me deja adelantar el videito para que ustedes lo vean caminando, que es muy bonito. Ahí está. Y estos tics son los más discapacitantes y los más difíciles de tratar, por supuesto, con fármacos. Okay. Bueno. Hay tics que pueden ser malignos, de un 4 a un 5%, que pueden presentar autolesiones en la columna, el paciente puede tener daño cervical, mielopatía, fracturas, caídas frecuentes, y estos se conocen como tics malignos. Ahí vemos varios ejemplos de la gravedad de los tics que se denominan malignos. Ese no es maligno, pero es que... Ahí ese maligno. La paciente terminó con mielopatía por la brusquedad de los tics que ella hacen del tronco. Ya. Y les tengo otro peor por ahí. Entonces también hay tics motores distónicos que son breves, retorcido, torsión, el twitching, que trate de traducirlo del inglés, posturas prolongadas como tortícolis o blefaroespasmo, y los tics tónicos que implican movimientos sostenidos y prolongados con proflexión anhelada del tronco y extensiones abdominales, que son los que más tienen complicaciones. Existe lo que se llama ataques o crisis de tics, que son aquellas, el video yo no lo voy a poner entero porque dura 6 minutos, pero la duración es de minutos a hora y son incontrolables. Los pacientes hacen diferentes tipos de tics en un mismo ataque, en una misma crisis, no se pueden detener por más que se le pida, que se les relaje, que se distraiga. El paciente termina agotado, exhausto. Pueden ser muy dolorosos también porque se golpea, como la señora, ¿verdad? A menudo son alarmantes, como en el caso de ella. Pueden aparecer tics combinados, tanto simples como complejos, y pueden ser compulsivos. Entonces vamos un poquito más hasta que ella se tire al suelo y de ahí seguimos. Ella hace de todo, miren el océnico, el océano. Yo no digo mala palabra, pero es bueno que lo veamos. Ay, pero tírate, mija. El video dura 6 minutos, pero ya casi viene donde ella se tira al suelo. A ver. Entonces se había dado varios traumas cervicales, pero vamos a continuar. Los tics motores también pueden ser secundarios a sustancias, las sustancias sobre todo psicoactivas, que incluyen la levodopa, pero recuérdense lo que le dije al principio, la levodopa puede ser parte del tratamiento, sobre todo en niños con Gilles de la Tourette, que ha tenido buena eficacia y puede también producirlo. Cuando se habla de tics en el Parkinson, por ejemplo, son parte de las disinesias. También otros medicamentos psicoactivos que son utilizados con frecuencia, son los que causan tics motores con frecuencia, son los esteroides, la cafeína y algunas sustancias ilícitas. Enfermedades que afectan al sistema nervioso central, como las encefalitis y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Algunos medicamentos que son estimulantes, infecciones como el estreptococo beta hemolítico del grupo A, toxinas como el monóxido de carbono, enfermedad de Huntington, la neurocantosis, los traumatismos, los accidentes cerebrovasculares, anomalías cromosómicas, parálisis cerebral y síndromes neurocutáneos y esquizofrenia. Hasta ahora no estamos hablando de Gilles, ¿eh? De Gilles de la Tourette. ¿Qué te digo? Gilles. Excuse, mamá. Entonces, vamos a los medicamentos que pueden causar tics motores o tauretismo. Los antiepilépticos más frecuentes son la fenitoína, la carbamazepina y la lamotrigina, como el paciente que le presenté, pero la interrupción de estos fármacos puede reducir y remitir totalmente pronto los tics. O sea que mientras más rápido lo eliminemos, mucho mejor. Hay otras características de los tics
que se exacerban por el estrés, la ansiedad, la excitación, la ira, la fatiga, el enojo, las altas temperaturas, otras infecciones. Los tics van a tener un patrón creciente y metiguante. Pueden mezclarse tics viejos con tics nuevos. Hay un impulso premonitorio, que fue lo que le decía a la chica, y se reducciona cuando está absorto. La gravedad de los tics pueden ser variables, infrecuentes y pueden pasar muchas veces desapercibidos, sobre todo en los niños, y con mucha frecuencia su intensidad incluso puede tener como lesiones autolesivas, como le expliqué, como le enseñé. Los tics se pueden reducir con la concentración de una tarea física, como cuando el paciente está durmiendo, hace deporte, utiliza videojuegos o está muy concentrado, y con algunas sustancias como la marihuana, el alcohol y la nicotina. La polisomnografía nos habla de que los tics pueden aparecer en todas las fases del sueño, y eso habla a favor de una frontera que si es una enfermedad psiquiátrica o neurológica, o la frontera entre ambas, ¿no? Aproximadamente el 90% de los pacientes adultos y el 37% de los niños va a reportar lo que es el impulso de la sensación premonitoria justo antes del tic motor. Y generalmente se ha relacionado en estudios funcionales esta área de la sensación con la aparición del tic anatómicamente. Los tic fantasma pueden ser provocados por la proyección mental o impresiones sensoriales de otra persona o objetos, y pueden mejorarse cuando se le toca, se golpea o se araña a un objeto o a una persona. Los tic motores severos pueden provocar, como ya le dije, caídas y fracturas. Este paciente tiene un tic fantasma. Él tenía esquizofrenia, también se le puede conocer lo que le está haciendo como ecopraxia. Él imita lo que su psiquiatra está haciendo y hace tics. Fíjense en la mano también. Parece pantomimia, pero... En la pandemia se puso muy de moda lo que son los TikTokers y el alta frecuencia de los tics. Usted sabe que no le dije al principio, porque insistí en no repetir la charla del año pasado, de lo que es la incidencia y la prevalencia. Los tics antes del COVID era un tic por 1000 pacientes, y después del COVID, vamos a ver los videos de los TikTokers y se discute si eran que esas muchachitas estaban buscando likes, si eran influencias, si era por empatía, si era por aburrimiento, si era realmente que la familia al estar cerca de ellos notaban todo esto, y se hizo un escándalo mundial. Por eso ustedes ven los videos que son de Tonight Show y de las páginas de los TIC y los investigadores. Empezaron a llamarle la atención por qué todos los usuarios de TikTokers, y si realmente era una epidemia en la pandemia o era, tú sabes, para ponerse de moda. Y ahí vemos todo tipo de tics. La primera son de eso. Lola, que es la de la pagineta amarilla, se hizo muy viral y muy famosa, estudiando y hablando de los tics más que los neurólogos del mundo. Así que, pero vamos a seguir. Esto nos lleva, los TikTok tics, ¿son una epidemia o pandemia? ¿Es un trastorno funcional o es realmente tics motores por un Gilles de la Tourette? Por tiempo no son Gilles de la Tourette porque aparecían de forma muy aguda, y se trataron de estudiar y de hacer, darse a conocer las pequeñas diferencias que hay entre los tics funcionales tipo TikTok o los tics reales, ¿verdad? No funcionales. Entonces, los que son funcionales empiezan en la adolescencia, son más en mujeres, interfieren con las actividades diarias, ya dejaban de estudiar, de hacer cosas para hacer los TikToks y grabarse. Estos no se podían suprimir, como en el caso de los tics motores reales, y no tenían la urgencia, que es una característica real, y no mejoraban con la medicación. Lo que sí tienen en común, que ambos se empeoran con el estrés, que pueden tener enfermedades como trastorno obsesivo compulsivo, déficit de atención, y que se beneficiaban de la terapia conductual. Los tics que ya no son funcionales empiezan sobre todo en la niñez, son más comunes en caballeros, pueden ser temporalmente supresivos, tienen la sensación de urgencia y mejoran con el medicamento, y no pueden generalmente ser vistos, o sea, a veces el paciente no se da cuenta. Dentro de la fisiopatología de los TIC, hay factores genéticos que se han descrito hasta en un 75%, el 25% puede ser transmitido por ambos padres, y hay otras anomalías del sistema nervioso central, como son los niveles de los neurotransmisores, particularmente dopamina, norepinefrina y péptidos opioides y la serotonina. Y la transmisión endógena de cannabinoides también se está describiendo y se estudian bastante.
¿Qué tenemos que hacer a la hora de diagnosticar un TIC? Bueno, primero la clínica siempre es soberana. Ahora mismo nos ayuda mucho lo que son los videos caseros e incluso los videos en los adolescentes que presentan en muestras sociales, en redes sociales, y también tenemos que tomar en cuenta otras cosas como el tiempo y la repetición y las características de los TIC. Sí nos podemos ayudar con estudios como resonancias funcionales, descartar infecciones, otra enfermedad que lo esté provocando, hacer una buena historia clínica, si hay medicamentos, usos de sustancias ilícitas a la hora de hacer el diagnóstico de TICs. Entonces, el tratamiento. ¿A qué pacientes vamos a tratar con fármacos? A veces los pacientes tienen tics que ni ellos se dan cuenta y no son autolesivos y no interfieren con las actividades de la vida diaria. Entonces esos pacientes no necesitan tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Sobre todo los niños y los adolescentes, que tú sabes que hay muchas de las moléculas, aprobaciones y la eficacia y las interacciones en una edad tan vulnerable, hay que tomar en cuenta eso, porque a veces queremos tratar tics que nos molesta a nosotros y que el paciente está totalmente funcional. Entonces tomar eso en cuenta. La terapia del comportamiento, hay varios tipos de entrenamiento para revertir los hábitos de TIC, para crear conciencia, para un entrenamiento de respuesta, donde se le hace realizar un movimiento opuesto al TIC y también se le ayuda al paciente a gestionar el autocontrol. Y existen cirugías, sobre todo las estáticas, y con alta estimulación en lo que es el tálamo. Entonces los medicamentos se van a dividir cuando sea necesario, en primera línea y en la segunda línea. Los medicamentos del primer nivel o primera línea son cuando los síntomas son más leves y los tics son más localizados, y sobre todo en niños, y son los que tienen más evidencia. Ya los de segunda línea son los antipsicóticos, por ejemplo, o los VMAT2 inhibidores, que son pacientes que ya tienen más discapacidad, tics de peor control, como a la respuesta a la terapia, y que son tics crónicos y que han persistido más de un año y discapacitan al paciente. Eso más que por la eficacia, como vamos a ver aquí, es por el perfil de seguridad. Entonces, los tratamientos farmacológicos que mejor responden a los tics es el ALDO y la primocida, y después el clonazepam, que es otra cosa a tener en cuenta porque a veces no lo tenemos disponible. Hay otros fármacos que se están utilizando actualmente para tratar los TIC, como los bloqueadores de los canales de calcio, nifedipina, verapamil, los neurolépticos atípicos. También tenemos los agentes depresores como, de dopamina, como la tetraveracina, y los antagonistas opioides, y la toxina botulínica. Entonces, fármaco se va a elegir, se puede usar incluso politerapia y tratar uno, y si tenemos efectos adversos que sean serios o no deseados, se puede cambiar de dosis y seguir avanzando en la línea del tratamiento. En nuestro país no lo tenemos todos disponibles, pero tenemos un buen arsenal, y recuerden que los tics realmente no son una enfermedad tan frecuente. Marcia, me va a sobrar tiempo. El pronóstico, el 85% de los pacientes, el tic desaparece en la adolescencia. Los tics van a persistir más allá de la adolescencia, usualmente permanecen, son permanentes, y los tics idiopáticos pueden aparecer en la vida adulta y también suelen persistir. Hay que recordar siempre lo que les decía a la hora de tratar al paciente, que esto van a tener implicaciones en la vida psicosocial, en la actividad funcional y física del paciente, y ahí es que tenemos que poner más énfasis en el tratar de controlar los tics a la brevedad del tiempo posible. No se recomienda tratar de dejar que el tic se haga crónico o persistente. El peor pronóstico de los tics lo tienen aquellos pacientes con tic motores que aparecen en la edad adulta, que tienen otras asociaciones como son complicaciones perinatales, enfermedades crónicas como la insuficiencia renal o la hepatopatía crónica, cuando hay una falta de apoyo familiar, cuando el contorno familiar es una familia disfuncional o inestable, cuando existe otras enfermedades adjuntas como son los trastornos mentales y del desarrollo, y cuando los pacientes están expuestos a la cocaína y a los esteroides. Ahí sí, súbele el volumen, por favor. Y este sí estuvo el año pasado, pero fue un video que nos motivó a todos y nos invita a reflexionar. Breathe is on
prophets on the sidewalk, begging for change. Old ladies laughing from the fire escape, cursing my name. I got a basket full of lemons and they all taste the same. A window in a pigeon with a broken wing. You can spend your whole life working for something just to have it taken away. People walk around pushing back their debts, wearing paychecks like necklaces and bracelets, talking about nothing, not thinking about death. Every little heartbeat, every little breath. People walk a tightrope on a razor's edge, carrying that hurt and hatred and weapons. It could be a bomb or a bullet or a pain or a thought or a word or a sentence. There ain't no reason things are this way. It's how they always been and they intend to stay. I don't know why I say the things I say, but I say them anyway. The love will come and set me free. Love will come and set me free. I do believe. Love will come and set me free. I know it will. Love will come and set me free. Yes. Prison walls still standing tall. Some things never change at all. Keep on building prisons, gonna fill them all. Keep on building bombs, gonna drop them all. The wind blows wild and I may move, but politicians lie and I am not fooled. You don't need no reason or a three-piece suit to argue the truth. The hair on my skin and the world under my toes, slavery stitched into the fabric of my clothes. Chaos and commotion wherever I go. Love I try to follow. Love will come and set me free. Love will come and set me free. I do believe. Love will come and set me free. I know it will. Love will come and set me free. Yes. There ain't no easy things this way. It's how they always been and they intend to stay. I can't explain why we live this way. We do it every day. Y nos sobra tiempo todavía, invitarlos a verlo la película Toc Toc. Es una película española, es un cine independiente, es un cine culto y vamos a tener y a reconocer muchísimos tics, no solamente motores sino también vocales, y es muy graciosa. Y al final nos deja lo que queremos intentar hoy, crear conciencia. Eso es todo por hoy, entonces nada.